Queridos hermanos y hermanas de la clase de la Escuela Dominical del módulo Biblia de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula que realizamos para el estudio del libro de Ezequiel, que ya está finalizando, o ya finalizó, y el cual ha sido un tiempo muy desafiante, revelador, de mucho aprendizaje. Y bueno, la idea de este tiempo es poder hablar un poco más acerca de los profetas, su trabajo, su llamado, para recordar lo que hemos aprendido hasta ahora y que además nos pueda servir este tema para estudios futuros. Y bueno, normalmente cuando las personas en la actualidad hablamos acerca de los profetas o las profecías, a menudo nos referimos a alguien que predice eventos futuros o todo lo que está relacionado a eventos venideros. Sin embargo, en la Biblia esto va muchísimo más allá. Cuando se menciona a los profetas, generalmente se hace referencia a individuos que hablaron en el nombre de Dios y también, bueno, los libros que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Un profeta como individuo, entonces, es aquel que es vocero de Dios, es decir, que habla en nombre de Dios, inspirado por visión o de alguna otra forma, a quien se le da a conocer el pensamiento de Dios. Y es aquel también que declara lo que ha visto como un mensaje para las demás personas. Un profeta tiene la función de hacer que las personas rindan cuentas al Dios de Israel. Y es importante y necesario diferenciar lo que es un profeta bíblico a otro tipo de profetas. De hecho, tenemos como ejemplo los profetas de los griegos, los cuales generalmente actuaban como intérpretes de las musas y los oráculos de los dioses. Y bueno, de esa manera también sucedía con otros profetas, como dije anteriormente, que eran una especie de intérpretes. Sin embargo, los profetas de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo, no eran intérpretes, sino que ellos anunciaban las verdaderas palabras que Dios les había dado sin modificación alguna. Es como literalmente un eco. Vemos, por ejemplo, cuando Israel entró a Canaán, en ese punto ellos encontrarían un pueblo que lo único que buscaban era como conocer el futuro y la voluntad de los dioses por medio de la práctica de varias supersticiones que la Biblia llama abominaciones. Y para evitar este tipo de peligros, el Señor declaró que Él levantaría profetas y que los israelitas debían escucharlos y obedecerlos. De esta manera, el Señor permitió a su pueblo caminar hacia el futuro desconocido con fe y obediencia, confiando en su soberanía y no tratando de asegurar y controlar el futuro por medio de ritos de magia como lo hacían los paganos. Igualmente en la Biblia podemos encontrar que algunos mensajes quizás eran un poco más dramáticos que otros. Vemos ejemplos como Ezequiel y Zacarías, que vieron visiones súper elaboradas, como vimos que estudiamos este libro de Ezequiel, mientras que otros simplemente llamaban a la gente a recordar su lealtad con el Dios de Israel y también la lealtad y obediencia a la ley o a la Torá. Vemos como ejemplo de estos profetas como Ageo y Malaquías. La Biblia realmente nombra muchísimos profetas y quisiera poder nombrar algunos. Em, Dentro de estos están Abraham, a quien Dios mismo llama profeta. Podemos encontrar eso en Génesis 20, versículo 7. Tenemos también a Moisés, que bueno, fue considerado un profeta de los más grandes del Antiguo Testamento. Tenemos a Samuel, quien tuvo la oportunidad incluso de ungir a dos reyes de Israel en nombre de Dios. Tenemos profetas como Elías y Eliseo que obraron muchísimos milagros. Y también les tocó ungir y denunciar a líderes en nombre de Dios. Tenemos a Jeremías, quien advirtió a los líderes de Jerusalén que Nabucodonosor iba a tomar la ciudad. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Jeremías. Y lo de Elías y Eliseo en Primera de Reyes. Y tenemos ejemplos también del Nuevo Testamento, como son Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesucristo, y el mismo Jesucristo, quien fue llamado profeta. Ahora bien, tenemos ahora lo que son las profecías.
Cuando encontramos una profecía en la Biblia, generalmente se refiere a un mensaje que afirma ser de naturaleza o origen divino. Estos mensajes vienen en muchas formas o maneras, como lo son los sueños, las poesías, sermones, e incluso actos físicos dramáticos. Por ejemplo, como cuando el profeta Isaías tuvo que estar desnudo durante 3 años y eso era como simbología de la manera en cómo los asirios desnudarían y avergonzarían a los egipcios. Y aunque es fácil pensar en la profecía como un mensaje sobre el futuro, los profetas y las profecías de la Biblia hablan en pasado, en presente y en futuro. Con relación a las profecías sobre el pasado, es común que un profeta haga referencia a eventos pasados en la historia de Israel. Y esto pasó mucho con relación a la ley o a la Torá. Estas historias solían servir para recordarle a Israel su pacto especial con su Dios. Si Israel permanecía fiel a Dios, disfrutarían de las bendiciones y la protección. Pero si traicionaban sirviendo a otras deidades o oprimiendo a personas vulnerables o a través de la idolatría, Dios juzgaría a Israel quitando su protección y exiliándoles de la tierra. Es por eso que los profetas a menudo mencionan los actos de bondad que Dios mostró a Israel una y otra vez, sobre todo en el desierto. Pero aunado a esto, también se mencionaba ejemplos de ocasiones en las cuales Dios juzgó a otras naciones. Estos aparecen una y otra vez en la Biblia, se repiten muchas veces y recuerda a la audiencia del profeta su alianza con Dios, una alianza que depende de que le sean fieles. Con respecto a las profecías sobre el presente, podemos ver cómo los profetas a menudo contrastaban la bondad y la provisión pasadas de Dios para con Israel con la deslealtad de la nación hacia él y la falta de bondad entre ellos en el presente. Los profetas solían construir un caso en el nombre de Dios citando problemas actuales de ese entonces, como lo era Israel adorando a dioses de otras naciones y un Israel mostrando más confianza en ejércitos de otras naciones que en su propio Dios. Los ciudadanos con más posibilidades o ricos de Israel o con cargos oprimiendo a los pobres o a los vulnerables. Otro es los corruptos sistemas de justicia que vemos en Israel, en la historia. Y naciones del mundo atacando violentamente a otras naciones y también reyes creyéndose dioses. Así que los profetas denunciaron estas malas acciones, instando a la gente a volver a las enseñanzas de Moisés. Si la gente no se apartaba de sus caminos, los profetas estaban ahí advirtiendo lo que les esperaba. Y bueno, finalmente tenemos las profecías sobre el futuro. Y en este tipo de profecías podemos ver diferentes tipos de temas, entre los cuales están, por ejemplo, el juicio de Dios sobre Israel. Los profetas advirtieron a los israelitas que su opresión a las personas y adoración a los ídolos los estaba conduciendo hacia la perdición. Y podemos ver como por ejemplo, uno bastante prominente que es la profecía del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor. Por otro lado está la restauración de Israel por parte de Dios, y vemos que a lo largo del Antiguo Testamento los profetas anticipaban también la restauración de Jerusalén, mostrando a un Dios que reúne misericordiosamente a los descendientes de Israel y los lleva de regreso a casa. Vemos igualmente temas como lo que es el juicio de Dios sobre las naciones, y vemos a los profetas del Dios de Israel que creían que comportamientos de ciertos reyes eran inaceptables. Y bueno, como sabemos, muchos gobernantes de algunas naciones se volvieron tan sedientos de poder que comenzaron a oprimir a las naciones, a otras naciones, a atacar a los grupos de personas más débiles para fortalecer a su propia gente o su propio imperio o pueblo. Y para estos estos imperios serían eventualmente derrocados en el tiempo y a la manera de Dios. Y es lo que los profetas constantemente estaban proclamando o anunciando. Finalmente, otro tema que está en esta parte de las profecías del futuro es la restauración de las naciones por parte de Dios. Y vemos que mientras los profetas ven a Dios poniendo fin a los imperios violentos,
También esperan un tiempo en que las naciones del mundo estén en paz las unas con las otras bajo la guía del Mesías de Israel. De hecho, muchos de los profetas terminan sus libros con esa nota, como con esa referencia. Todas las naciones del mundo disfrutando de las bendiciones del Dios de Israel, que es lo que creyeron que Dios le había prometido a su antepasado Abraham al comienzo de la Biblia. Entonces era toda esta restauración reflejados en Cristo Jesús restaurando las naciones. Y bueno, generalmente los mensajes de los profetas solían ser nefastos, sombríos, pero los profetas animaron a sus lectores y oyentes a apartarse del camino en el que estaban. Los profetas tenían la esperanza de que si se cambiaba la manera de pensar, Dios ablandaría su ira y sus juicios. Lo otro interesante también que tiene las profecías es que no siempre eran tan claras. Los escenarios futuros que ven los profetas se presentan en largos poemas, exhibiciones dramáticas o incluso sueños vívidos. No siempre eran declaraciones directas y claras sobre lo que iba a pasar. Por ejemplo, vemos un ejemplo claro, valga la redundancia. Jesús, Pedro y Pablo estaban convencidos de que los profetas del Antiguo Testamento anticiparon la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero según los relatos que vemos en los evangelios de la vida de Jesús, los seguidores más cercanos no entendieron que no entendieron que el Mesías tenía que morir. O sea, ese mensaje de resurrección, de sacrificio. Cuando ya se vieron ante un Jesús resucitado, fue como que reaccionaron. Pero bueno, más allá de esto, a menudo los profetas combinarían escenarios futuros, como los que discutimos anteriormente, ya que los judíos vivieron bajo el gobierno de imperios extranjeros. La profecía sobre la restauración de Israel a menudo coincidían con profecías sobre el juicio de los reinos que los estaban oprimiendo. Además, bueno, una profecía se puede pronunciar de una vez, pero no necesariamente se iba a cumplir de una vez. Entonces vemos, por ejemplo, cuando Dios le promete a David un hijo, que sería un descendiente que gobernaría a Jerusalén por siempre. Y vemos que parte de esta profecía se cumple en su heredero inmediato o literal de David, que fue Salomón, pero otra parte de esta profecía se cumplió en Cristo Jesús. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Espero que sea de mucha utilidad y edificación para cada uno de ustedes y que podamos seguir creciendo en este tema y preparándonos para nueva clase de módulo de escuela dominical. Así que Dios les bendiga muchísimo y que tengan una feliz semana.